Hola, buenos días, espero que se encuentren bien y que tengan salud. Y vamos a comenzar el servicio de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos en oración? Padre, gracias por este día, Señor, por todo lo bueno que haces por nosotros. Padre, gracias por la vida de las personas que están en su casa, Señor, escuchando este mensaje. Gracias por la vida de los que estamos aquí, Padre, y nuestro pastor David. Señor, permítanos alabarte, Señor, con corazones limpios, Padre, por nuestros pecados, si hemos pecado contra ti, Padre, en la semana. Perdónanos, Señor. Y, Señor, queremos verte a ti, Padre, el día de hoy. Y pues nada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
gracias, Señor, por salvarnos. Te damos gracias porque nos permites alabarte un día más, Padre. Y pues a ti sea la alabanza hoy y siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Derramó su amor y pagó el precio. Toda la creación alabanzas canta. Me asombro por tu sacrificio allí en la cruz. Brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Me perdono, borro la culpa. Camino abro para salvarme. Me rindo por tu sacrificio allí en la cruz. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte, eres mi todo Dios. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte, eres mi todo Dios. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte, eres mi
Dios, en esta hora queremos agradecer tu amor, Señor. Gracias porque has sido bueno al adoptarnos como tus hijos, porque sabemos que por medio del sacrificio que tú hiciste, nos diste gracia, vida en abundancia, Señor, y sabemos que no lo merecíamos, y por eso estamos aquí cantándote y adorándote en espíritu y en verdad, Señor. El día de hoy quiero poner en tus manos la predicación del día de hoy. Prepara nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a recibir y a poner en práctica lo que vamos a escuchar. Te pedimos que bendigas el día de hoy también a nuestro pastor y que tu Espíritu descienda sobre él para que hable tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más sé bienvenido a esta reunión. Esperando que te encuentres muy bien ahí en casa, esperando también que estés, pues, ¿cómo se dice? No se dice sintonizar, que estés
conectado para ver este servicio. Y pues el día de hoy vamos a continuar viendo la carta a los Efesios, así que acompáñame ahí en casa con tu Biblia a Efesios capítulo 2, versículo 11. Hoy terminaremos capítulo 2, veremos del 11 al 22. Y antes, en lo que encuentras ahí la cita del día de hoy, pues solamente repasar las actividades de la semana. Y pues como lo hemos estado haciendo durante toda esta contingencia, los lunes de 11 a 2 de la tarde estamos abriendo este local para que si tienes oportunidad, pues vengas a depositar tu diezmo, tus ofrendas. Si tienes una petición de oración, pues también estamos orando aquí por ti y estamos llevando tus peticiones a casa para orar por ellas en la semana. Entonces, lunes de 11 a 2 de la tarde la iglesia está abierta. Los miércoles, pues la semana pasada fue de oración y esta semana continuamos con nuestro estudio en el libro de Levítico. Y pues igual, la transmisión es a las 7:30, así que pues te invito a que nos acompañes, a que sigas el mensaje desde tu casa y pues que le permitas a Dios que te siga hablando, que te siga bendiciendo a través de su palabra. Los viernes, si tienes entre 12 y 25 años, pues se están reuniendo vía Zoom para tener su estudio en el libro de Primera de Samuel. Entonces igual estás invitado a reunirte, pídenos la contraseña, la clave, mándanos un mensaje. Esa reunión es para ti si tienes entre 11 y 25 años. Y pues los domingos a las 11 de la mañana se está transmitiendo el servicio. Estamos estudiando la carta a los Efesios y pues invitarte también a que pues busques la predicación por YouTube, a que alabes desde tu casa con tu familia a través de la alabanza, a través de la canción, y pues que dejes igual que el Señor te hable a través de su palabra, a través de esta carta que estamos leyendo. Y pues nada más un anuncio extra, más adelante les daré las instrucciones o las indicaciones. A partir del jueves 6 de agosto, las mujeres van a tener un estudio de 3 semanas. Va a ser igual por Zoom, va a ser un estudio para pues puras mujeres. Lo va a estar compartiendo Ale, si la conoces. Ale es quien se encarga junto con Dani de tus hijos aquí en la iglesia. Así que pues más adelante te daré cómo va a estar, pero va a ser a partir del jueves 6 a las 7 de la tarde noche. Entonces igual va a ser Zoom. Más adelante te damos el ID, todo lo que se va a necesitar para que puedas conectarte. Así que pues no hay un límite de edad. Simplemente si eres mujer, esta reunión que se va o este estudio que van a estar teniendo es para ti. Y pues son todas las actividades que estamos teniendo. Y pues nuevamente te invito a que formes parte a la distancia, pero que formes parte de cada una de ellas. Entonces pues acompáñame a su palabra, Efesios 2, capítulo 2, versículo 11. Y ¿te parece si leo los primeros versículos y después oramos? Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues, Señor, volvemos, Señor, a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para pedirte, Señor, que nos hables, para pedirte, Dios, que allá en casa, Señor, hables a la vida de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, pues haga algo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor. Y también, Señor, te quiero dar gracias, Señor, porque en tiempos, Señor, como los que estamos viviendo hoy, pues se extraña, Señor, a los hermanos por acá, pero también sabemos, Dios, que no porque no estemos aquí todos dejamos de ser iglesia, Señor. Al contrario, Señor, tú estás haciendo cosas y pues gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los cuales forman esta iglesia santa, Señor, que tú has hecho. Pongo este tiempo en tus manos nuevamente. Espíritu Santo, pues dirige hoy, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, 11 al 22. Y si tomas nota, le puse como título así, la iglesia, porque nos va a hablar de quién es, básicamente de quién forma la iglesia, quiénes son las personas que Dios ha apartado para formar la iglesia. Y creo que la iglesia es algo especial. Si hay algo que los cristianos tenemos, es esta comunidad la cual Dios forma a través de Jesucristo. Durante mi caminar en Cristo o desde antes, desde que recuerdo, ¿no? La iglesia ha estado presente en mi vida, ¿no? Desde que era chico, pues crecí entre hermanos y durante toda mi vida he visto cómo es que el Señor hace realmente una familia. Yo cuando estaba chico, pues recuerdo cuando los hermanos iban a visitar a mis papás. Recuerdo cuando mis papás recibían a gente de otros lugares para quedarse en la casa. O cuando gente iba a orar por mis papás. Ahora que Gaby estuvo enferma, vi el cariño y el amor de Dios a través de la iglesia. Y creo que la iglesia, como dije, es algo especial porque realmente somos familia, porque realmente Dios ha derrumbado muros, nos ha reconciliado con Él y para mí la iglesia es algo muy grandioso y muy hermoso que Dios está formando, que Dios ha formado en medio de nosotros. Dios me ha bendecido a través de ustedes y qué padre. Yo he estado en ciudades diferentes, a veces viviendo o a veces de pasada. Y muchas veces he llegado a lugares donde no conozco a nadie, pero de repente conocí a alguien en Cristo y es como si los conocieras desde hace mucho tiempo. O sea, te dicen, pásale a mi casa, ven, come con nosotros. Y creo que es algo especial que tenemos nosotros en Cristo. Y eso es lo que nos van a hablar estos versículos, de esa unidad, de esa paz que se puede gozar entre hermanos. Y bueno, el versículo 11 comienza así: por tanto, y esto es la causa de lo que antes se ha dicho o lo que viene por lógica. Y esta frase conecta lo que ya vimos en capítulo 2, versículo 1 al 10, que era básicamente que nosotros teníamos una vida antes de Cristo,
que era dirigida por Satanás, por nuestra carne, por nuestros pensamientos, pero también vimos que en lo que vivíamos de esa manera Dios interviene, ¿no? Y hay un pero Dios, pero Dios interviene en nuestras vidas, nos da una vida nueva y nos dice que ahora somos salvos, pero que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. Como vimos en capítulo 1, el Señor por el puro afecto de su voluntad nos apartó para Él, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para nosotros simplemente creer que Él puede salvarnos. Ya no es por obras, nunca ha sido por obras. Vimos que estábamos muertos y por cuanto estábamos muertos no podíamos hacer nada por nosotros. Tenía que llegar Jesús a nuestras vidas para darnos vida nueva, y entonces a partir de ahí nuestra vida cambia, nuestra vida empieza a ser transformada. Y todo fue por pura gracia. Y entonces esa salvación, el haber sido hechos hechura suya, nos dice lo siguiente: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nuevamente, otra vez, Pablo dice, lo que eras antes, acordaos de que en otro tiempo, lo que ya no eres, lo que antes de Cristo eras. Y aquí dice que éramos, o que los gentiles eran llamados incircuncisión. Ahora, pues lo primero, ¿no? ¿Quiénes son los gentiles? Cuando la Biblia habla de gentiles, ¿de quiénes habla, no? Me dice Jake que él. Pues sí, ¿no? Porque Jake, tomando el ejemplo de Jake, él es un extranjero. Él viene aquí a México y no le podemos llamar mexicano aún, pero está con nosotros. Entonces, en este tiempo, los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Los judíos a todos los demás, a aquel que no era del linaje de Abraham, le llamaban gentil. Ahora era una expresión despectiva, no era así como que te decían en buena onda gentil, ¿no? Ellos se sentían superiores por ser judíos, ¿no? Es como cuando, no sé si has escuchado, en el Estado de México o en la Ciudad de México, cuando a todos los que no somos de ahí nos llaman los de provincia, ¿no? No somos los capitalinos, ellos son capitalinos y los demás somos de provincia. Bueno, un gentil era eso, un gentil era un no judío. Y dice que a los no judíos se les los llamaban todavía los de la incircuncisión. Ahora, ¿de dónde viene este término de incircuncisión, incircunciso? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es Génesis. Y Dios promete a Abraham que de su descendencia hará una nación grande, que de él se iba a formar una nación que glorificara a Dios. Y en Génesis 17, 9, 11 dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y entonces le da esta promesa, y como sello de esa promesa todo varón se tenía que circuncidar. Y entonces era la señal que ellos tenían como judíos. Cada que un judío nacía a los 8 días de nacido se circuncidaba. Es como el arco iris que le da a Noé, ¿recuerdas? Cuando termina todo el diluvio y llegan a tierra o baja el nivel del agua, Dios da el arco iris como señal.
Les dice, este es mi pacto, que yo nunca más voy a traer un juicio hacia la tierra. Y entonces cada que vemos el arco iris nos acordamos y damos gracias de que el Señor sea lento para la ira. Vemos el arco iris y decimos, gracias Dios, porque esta lluvia no nos ahogó por nuestro pecado, ¿no? Y el Señor dijo, ya no voy a hacer eso, y el arco iris está ahí para que nosotros recordemos este pacto. Igual, los judíos se circuncidaban para recordar ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y entonces este acto o esta forma de vida tiene que ver en dos cosas, ¿no? Lo primero era un acto social. Los judíos se consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como objeto de burla y desprecio. Es decir, si no eras judío, pues se burlaban de ti y decían, tú estás condenado. Se sentían la mera neta, ¿no? Lo mejor de lo mejor, por cuanto Dios les había dado esa promesa. Lo segundo que vemos es que era un tema espiritual. Ellos consideraban que la promesa era para ellos, aunque sí lo era, y que nosotros estamos alejados y ajenos de Dios. O sea que solamente Dios, el que se le reveló a Moisés, era para ellos. Y Pablo, ¿y por qué Pablo entonces hace esta aclaración y escribe esto? Pues aquí en este contexto, en lo que Pablo escribe, hay dos problemas básicamente. El primero es el mismo judío. Como judíos, pues ellos no aceptan a Cristo. Para ellos Jesús no es el Mesías y por cuanto Jesús no es el Mesías, pues desechan todo lo que tenga que ver con Jesús, ¿no? Entonces nosotros, digamos, para ellos seguimos siendo gentiles, seguimos estando perdidos por cuanto ellos son los judíos, por cuanto ellos son el pueblo escogido por Dios. Y también estaba el judeo cristiano, aquel judío como los discípulos que habían dejado como tal el judaísmo, aunque no completamente, pero ahora creían en Cristo, ¿no? Eran judíos, pero también ahora eran cristianos, y de alguna forma ellos empezaron a considerar que seguían que cumpliendo el antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto de Moisés, cuando el Señor ya había dado un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto de gracia. Y fue como que un tema, un problema entre la iglesia primitiva. Si tú lees los Hechos y las cartas de Pablo, ves que hay este problema entre los nuevos judíos convertidos al cristianismo. Incluso Pedro, el discípulo, el apóstol, tuvo problemas con esto. Y acompáñame ahí en tu casa a Gálatas 2, 11 al 16. Gálatas 2, 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Está hablando Pablo, ¿no? Va a reprender a Pedro. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, por este grupo judeo-cristiano que decía que tenían que seguir cumpliendo el Shabbat, que se tenían que seguir circuncidándose y toda lo que hacían como judíos. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío,
vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, es decir, gentiles, como ellos lo hablaban. Sin embargo, al conocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y entonces ellos decían, pues tenemos que seguir cumpliendo la ley para ser salvos. Cuando acabamos de leer, o cuando Pablo y ellos sabían que la salvación era únicamente por fe y no por obras. Y entonces estaba este problema, ¿no? Y no consideraban algunos judíos a los gentiles como parte de la familia de Dios, porque no estaban cumpliendo con todo esto que ellos hacían. Y en este versículo 11, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos tomar de este primer versículo que estamos viendo hoy para aplicarlo a nuestras vidas? Pues creo que eso, que ser judío, ser gentil, ahora son solamente etiquetas. Que el día de hoy ya no debe de haber esas etiquetas entre nosotros, que simplemente somos cristianos, que simplemente somos parte de la familia de Dios, y hablo de aquellos que no pervierten la fe. Entonces, seas güero, seas moreno, seas alto, seas bajo, seas americano, seas de donde seas, si tienes a Cristo, si Dios te ha salvado, eres parte de la familia de Dios. Y entonces estas eran etiquetas que se estaban poniendo en ese tiempo. Y tal vez me dirás, oye, pero pues nosotros aquí desde afuera se ve y dice Calvary Chapel, Guanajuato. ¿Qué onda con eso, no? Bueno, creo que sí, que tenemos cosas que nos distinguen, que tenemos, que tal vez hacemos las cosas diferentes, pero eso no quiere decir que somos peores o mejores que los demás. Eso no quiere decir que somos la única iglesia y que las demás iglesias están mal. Simplemente hacemos cosas diferentes y aquí estamos. Pero eso no nos hace, mejor. Ahora, creo que el problema principal no es si eres judío, no es si eres griego, si eres mexicano, seas lo que seas. Creo que ese no es el problema. El problema ya no lo dijo Pablo la semana pasada. O estás vivo o estás muerto. Creo que eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Puedes el día de hoy ser como seas, ser quien seas, pero si tienes a Cristo en tu corazón, estás vivo. Y si no lo tienes y sigues siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, pues estás muerto, como lo vimos la semana pasada. O eres salvo por gracia o no lo eres. Y creo que ese es el problema real. Esa es la cuestión real. Y también creo que Dios no escogió a Israel, a los judíos, para decirle al mundo, miren, somos salvos, ¿no? Miren, somos los mejores, somos el pueblo escogido de Dios, que lo son. Pero no los escogió para jactarse, no los escogió para ponerlos por arriba de todos los demás. Creo que Dios los escogió para mostrar al mundo quién es Dios, para mostrarle a las personas quién era o quién es el Dios verdadero. Y creo que lo mismo hace Dios en estos días. Hace de los dos pueblos uno solo para mostrar al mundo quién es Él. Si tú el día de hoy eres cristiano, no te sientas superior a nadie. Si tú el día de hoy eres salvo, estás vivo, no te sientas superior a nadie. Si el Señor te ha dado vida, mejor demuestra quién es Dios.
para que los demás crean, para que los demás quieran acercarse a Dios. No te salvó para ser superior al que no es creyente, te salvó por pura gracia y ahora tú muestra que estás vivo, Y creo que por eso escogió a su pueblo, para mostrar, imagínate, había un montón de dioses. Cada ciudad, cada pueblo tenía sus dioses. Ellos salieron de Egipto y todos los dioses que tenían. Y el Señor los separa, los santifica para mostrar quién era el Dios verdadero. Y nosotros ahora conocemos por medio de ellos quién es el Dios verdadero, pero por medio de Cristo sabemos que ahora podemos formar parte de esa familia que Dios ha hecho. Y entonces dice ahí, en aquel tiempo, una vez más, en tu vida antigua, en la que ya no tienes hoy, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces vemos igual, ¿no? En aquel tiempo, cuando no tenía a Dios. Y aquí vamos a ver 5 cosas que no teníamos. 5 cosas de las cuales nos estábamos perdiendo por tener una vida sin Cristo. Y la primera es esa, estábamos sin Cristo. Y el decir que no tengo a Cristo es decir que no tengo esperanza, que no tengo un Salvador, que estaba muerto en mis delitos y pecados, que mi vida no tenía propósito y que no tenía un destino en vida eterna. Todo eso representa una vida sin Cristo. Estaba perdido. Mi vida no tenía sentido. Estaba corriendo hacia donde el aire me llevara, hacia donde este mundo dictaba. Estaba sin Cristo. Lo segundo es que estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Y como dije hace rato, ellos tenían que mostrar quién es el Dios verdadero. Y ser ciudadano de Israel representaba que tenían un rey y señor que era el Dios mismo. Ahora nosotros por medio de Cristo somos invitados a confiar que Dios es nuestro Rey y Señor también. Ya no estamos lejos, estábamos alejados, ya no estamos lejos. Él nos ha acercado a Él. También dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Y hay muchas promesas de Dios para Israel, para los judíos, como lo fue poseer la tierra prometida. Pero principalmente les prometió un rey, así como el cielo y la vida eterna. Y ahora nosotros, por medio de Cristo, esa promesa de vida ya no está ajena a nosotros. Ya no nada más es para los gentiles. Por medio de Cristo nosotros podemos tomar esa promesa. También dice que estábamos sin esperanza. No teníamos la seguridad que hoy tenemos. Antes de Cristo, si te preguntabas, ¿y a dónde vas si te mueres? Muchas veces decías, pues se termina todo, o a lo mejor pensabas que tal vez ibas al cielo por las cosas buenas que habías hecho, o porque tal vez gente pedía por ti para que fueras salvo. Pero no había una esperanza segura, no había una seguridad de a dónde ibas. Pero con Cristo ahora tienes una esperanza viva, ahora sabes de dónde vienes y a dónde vas. Y por lo tanto también estábamos sin Dios. Los gentiles en esa época y al día de hoy tenían muchos dioses, pero estaban sin el Dios verdadero. Acompáñame a Hechos capítulo 17.
Espérenme tantito que se me perdió. Versículo 22, capítulo 17, 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitare de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es esta historia donde está Pablo ahí predicando entre todos estos filósofos y todas estas personas que les gustaba escuchar algo nuevo. Y Pablo dice: hey, al Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Y es que así estábamos, sin Dios. Tal vez nos hablaban de un Dios, pero no sabíamos quién era Dios. ¿Quién era Dios? Pero cuando se nos revela, cuando dice aquí, cuando nos ha hecho cercanos a Él, conocemos quién es ese Dios. Entonces, en aquel tiempo, en aquella vida, estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y ahora en Cristo, antes no teníamos a Cristo, pero ahora en Cristo, y nuevamente, como la semana pasada vimos ese pero Dios, ahora está pero en Cristo. Pero en Cristo, ese momento que todo lo cambia. Esa persona que todo lo cambió en la historia de la humanidad, en la historia de cada uno de nosotros. Pero ahora en Cristo, ese momento donde Cristo interrumpió tu vida para salvarte y enderezar tu camino. Y dice que ahora estamos cerca. Ahora en Cristo, vosotros los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y no sé si recuerdas, bueno, tal vez los que están muy chicos no sé. Antes había un programa de televisión donde pues salía una persona contando su historia de cómo es que un día su familiar se fue y ya tenía 30, 40 años sin verlo, y platicaba todo lo que ha pasado, y de repente, ¿qué pasa el hermano? Y pasaba su hermano después de 40 años que no lo había visto y se reconciliaba con él. Y es que estaban lejanos, y así estaba nuestra vida, estaba lejos. Yo tengo un hermano que vive en Brasil. No sé qué anda haciendo allá. Si estás viendo eso, ya regrésate. No es cierto. Tiene su familia y todo, pero ya le nacieron 2 hijos, que creo ya tiene como 10, 11 años por allá. Y desde entonces no lo veo, ¿no? Y ves que hay una distancia muy larga, que no puedo tener una relación con él como la tenía cuando pues estábamos juntos en casa. Y así era antes nuestra vida. Estábamos lejos de Dios, estábamos alejados de Él, y aquí lo que necesitamos es una reconciliación.
es estar cerca de Él. ¿Y cómo es que Cristo nos reconcilió? Y ahí dice, por su sangre. En la cruz del Calvario, Cristo nos reconcilia con el Padre. Y su sufrimiento y padecimiento no solo nos estaba salvando, no solo nos estaba limpiando de pecado, no solo nos estaba dando vida eterna, no solamente nos estaba dando un lugar en el cielo, no solamente nos estaba sentando en lugares celestiales, nos estaba reconciliando con Él. Pero ¿te das cuenta cómo Él fue el que acortó el camino? ¿Cómo es que Él fue el que nos vio perdidos, el que nos vio siguiendo los caminos de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de Satanás, y nos vio totalmente muertos y dice, tengo que ir a ellos? Y entonces Dios, Jesús se hace hombre porque yo no podía ir a Él, así como yo hoy no puedo y tengo la posibilidad de ir a ver a mi hermano allá en Brasil. Así el Señor dice, Él no puede ir, yo voy a Él, yo voy a ellos. Y entonces había una distancia enorme entre Dios y los hombres, y Jesús la recorre para que pueda encontrarme con Él. Juan 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, que Jesús derramara su sangre en la cruz del Calvario no es una historia más, no es como que un conjuro, no son cosas así, son datos, son hechos, son cosas verificables, que Jesús siendo Dios haya dejado toda su gloria para venir a salvarnos, es algo que se puede verificar. Y por eso Juan usa la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, que en el original griego es logos, de donde viene nuestra palabra lógica, que también quiere decir palabra activa. Y usa esto porque era la palabra que ellos usaban para decir, puedes ir y ver que ese verbo, que ese logos, lo que hizo se puede verificar. No te estoy contando cuentos, no te estoy contando algo que alguien se inventó, es el logos, es la palabra, y puedes ir a verificarlo. Y entonces no son datos, la sangre de Cristo se derramó para que ahora nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Estábamos lejos de Él, pero ahora Dios viene y nos reconcilia con el Padre. Y versículo 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz. Ahora podemos estar en paz como un pueblo. Ahora no tiene que haber enemistades entre el pueblo de Dios. Fíjate el contraste. Mateo 10:34 al 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está hablando Jesús. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Notas cómo es que cuando tú creíste, mucha gente dejó de confiar en ti? Tal vez tuviste pleitos con los de tu casa. Tal vez ahora tienes pleitos con los de tu casa. ¿Por qué? Porque antes ibas por la corriente, la normal, donde todos van. Y un día Dios interviene. Un día está ese, pero Dios te rescata y tú ya vas en contra de todo lo que dicen, de todo lo que hacen, y empiezas a tener problemas. Y entonces vemos que ahí no puede haber paz, ¿no? Porque no hay ese clic, no hay esa misma forma de pensar, no hay esa misma forma de ver la vida entre el vivo y el muerto, entre el incrédulo y el creyente. Y entonces hay esta ¿cómo se dice? Pues este choque, ¿no? Entre esas dos formas de pensar. Pero entre cristianos debe de haber paz.
¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios, porque creemos que es el mismo Jesús el que nos salvó y porque es su mismo Espíritu el que nos dirige. Podemos estar en paz. Ahora sí, a lo mejor hay fricciones, a lo mejor hay algunas cosas entre las cuales diferimos y de repente hay cosas, ¿no? Pero que haya eso no quiere decir que no podamos estar en paz unos con otros. O sea, yo tengo amigos bautistas, amigos pentecosteses, amigos metodistas, amigos de todo. Y sabes, estamos en paz y podemos sentarnos a la mesa y comer. ¿Por qué? Porque sabemos que es el mismo Dios el que nos salva. Porque sabemos que tenemos la misma palabra que nos habla. Porque estamos en la misma fe. Porque tenemos un mismo espíritu. Porque sabemos que fuimos salvos por gracia. Y entonces entre nosotros debe de haber paz. ¿Y dónde nos unió Dios? ¿O cómo puso esa paz Dios? Ahí dice en la cruz. Al final de al principio de versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y en la cruz del Calvario, como dije ahorita, no solamente nos salva, sino que pone esa paz. Y esto me gusta porque el Señor le había dicho a Abraham que de su descendencia habría bendición, haría una nación grande, que de su descendencia se bendecirían a todas las naciones de la tierra. Y cuando le promete un hijo a Abraham en Génesis 15:5, dice así: lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Un día, bueno, para empezar, el cielo que veía Abraham no es el mismo cielo que vemos nosotros. Y no me refiero a que es otra cosa, sino que no había la misma contaminación de luz que hay ahora. Entonces, cuando en ese tiempo se oscurecía, me imagino ellos volteaban al cielo y el cielo se iluminaba de una manera increíble. Un día andaba de viaje con mi cuñado que es trailero y así en una sierra se para así en el camino. Me dice, mira, y apaga las luces del tráiler, y cuando apaga las luces del tráiler, pum, el cielo se iluminó, ¿no? Yo veía así como que algo chidísimo. Algo bien padre. Y yo me imagino a Abraham, el Señor diciéndole a Abraham, sal y ve el cielo. Y el cielo tupido de estrellas, cuéntalas. No, pues no puedo. Así de incontable será tu descendencia. Y entonces, del linaje de Abraham llega Jesús para en la cruz reconciliar a todas las naciones de la tierra con Él. El resultado es que los judíos y los gentiles o de cualquier etnia, Dios hace un solo pueblo, porque en la cruz no solamente nos estaba salvando, sino estaba haciendo de todos nosotros, de todo el mundo, de todo aquel que cree, una sola familia. Gálatas 3:27 al 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y fíjate lo que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora todos por medio de Cristo somos linaje de Abraham, herederos según la promesa. Y es increíble porque de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, que después el Señor lo llama Israel. De Israel le nacen sus 12 hijos y se forman las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá nace Cristo y en la cruz, ahí donde el Señor dice, consumado es. Ahí donde el Señor dice, ya todo está pagado, nos hace familia, nos hace linaje de Dios.
Y al hacernos un solo pueblo, Pablo enseña que Dios hace 3 cosas. Dice, derribó la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces derriba una pared, ¿cómo se conjuga este verbo? Abolir, me trabé. El infinitivo de aboliendo. Bueno, como dice aquí, abolió en su carne las enemistades. Ese es verbo difícil, Jake, apréndetelo. y mató en ellas las enemistades. Dios hace estas 3 cosas. Derriba la pared, abole en su carne las enemistades y mata en ellas las enemistades. Ahora, esta de derribando la pared es interesante porque cuando ellos iban al templo, los gentiles, había un lugar para puro judío. Y entonces no podías entrar a ese lugar. Había una pared intermediaria que decía, tú eres gentil, no puedes pasar por acá. Y a eso está haciendo referencia Pablo. A que había una barrera, había una pared donde ellos no podían pasar. Y aquel que decía, a ver, yo soy judío, pues di el Shema, ¿no? Dios es uno. Y entonces ya pasaban todos los judíos, pero el gentil se quedaba afuera. También dice esto, ¿no? Que ya mató las enemistades. Y abolir es enteramente inmóvil, inútil. Ya es inútil quien quiera seguir estando enemistado, porque Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y creo que el problema realmente no era con el hombre, con tu etnia, con tu nacionalidad, porque creo que el hombre todo lo complica siempre. El Señor le dice a Adán, no comas de ese árbol. Pues sí como. Y entonces todo se complica, el hombre todo lo complica. Y no tenía que haber por qué haber esta pared intermediaria. Pero en la cruz Dios lo arregla todo. Y donde no había acceso, ahora lo hay. Ya no hay un muro, ya no hay una barrera, ya no hay enemistad, están abolidas, están muertas. Y el problema es que muchas personas siguen viendo un muro donde no lo hay. El problema no era si eras gentil o no, el problema es que estabas muerto. Y tal vez ahora no estás muerto, pero tal vez hoy sigue siendo tu condición de muerte. Y lo único que tienes que hacer es creer. Porque cuando el Señor en la cruz muere, el velo se partió. Esa barrera que estaba ahí para nosotros entrar o ver la presencia de Dios se derrumbó. Ya no hay muros. Y el Señor nos dice, vengan. Y entonces dice su palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces si estás sediento, si necesitas de Dios, si quieres tener un encuentro con Él, lo único que tienes que hacer es tomar del agua de vida, tomar de Jesucristo. Es lo único que ya estorba, que creas o no creas. Ya no hay barreras, ya no hay nada que te estorbe. El velo está partido para que puedas llegar delante de la presencia de Dios. Él ya nos acercó a Él. Versículo 17, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y entonces da el evangelio, y el evangelio es un mensaje que quiere unirnos a Él, que quiere la unidad de las personas en Cristo. Por medio del evangelio conocemos que Dios quiere reconciliarse con nosotros y sabemos que el evangelio es un mensaje para todos, para judíos y griegos. Pero notas ahí que dice los que estaban lejos, tú hoy ya no estás lejos. Los que estaban cerca, muchos ya no están cerca. Eso era antes. Pero la pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿Estás lejos o estás cerca de Dios? ¿Estás lejos o estás cerca de Dios?
Y otra vez, el problema no es de dónde eres, ni cuál es tu pasado, ni qué te enseñaron tus abuelos. El problema es que o estás vivo o estás muerto. Versículo 18 al 19 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. Y dice ahí, y vino y porque por medio de él. Y me gusta eso, porque ¿recuerdas Juan 14? Cómo es que el Señor se está despidiendo de sus discípulos y les dice: ya me voy y voy a hacer un lugar, un nuevo hogar para ustedes. Ven, voy a hacer una nueva ciudad para que ustedes habiten. Voy a preparar lugar para ustedes. Y ellos le preguntan: ¿y a dónde vas? ¿Y cuál es el camino? Y toda esta conversación. Y el Señor les dice en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por medio de Él, es por medio de Él que vamos al Padre. Es por medio de Él que dejamos de ser extranjeros. Advenedizos es tener una casa cerca. O sea, está cerca, pero no está nomás está cerca. Y me gusta porque habla de el Señor Jesús en Juan 14 está hablando de una nueva ciudad. De un lugar donde vamos a estar todos. Y ahí ya no hay colonias, ya no hay judíos. Ya no hay griegos. No es como aquí que están los de Marfil, los del Cerro del Gallo, los de Tepetapa, los de acá, los de allá, no. Allá todos estamos en la Nueva Jerusalén, en ese lugar que nos dice Apocalipsis, el final del Apocalipsis, que vamos a ir. Y ahí es donde nosotros formamos la familia de Dios, como dice aquí su palabra. Así que ya no seremos extranjeros ni advenedizos, sino seremos conciudadanos de los santos. El Señor simplemente nos dice los apartados, los santos, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la familia de Dios. Y la familia de Dios es lo que hoy conocemos como la iglesia. Lo que Dios ha formado en Cristo. A la iglesia. Usó al pueblo judío para que nos bendijera a todos a través de Cristo. Y ahora por medio de Cristo todos somos parte de una misma familia. Y los últimos versículos dicen, así que ya, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí nos habla, ¿no? Dice que hay que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era una piedra que se ponía en la esquina y a partir de esa piedra ponían los fundamentos. Es decir, la piedra del ángulo es Jesucristo y luego ahí perfectamente se construye la iglesia por medio de las enseñanzas de los profetas y por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Y a partir de ahí se forma la iglesia. La piedra del ángulo es Cristo, el fundamento son las palabras que dejan los apóstoles, los profetas. Y después de eso dicen, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ese edificio bien coordinado somos tú y yo, somos la iglesia. Ahora, interesante porque somos simples ladrillos. Simples ladrillos. Y el ladrillo no es, cuando un albañil toma un ladrillo, no dice, yo no quiero ser ladrillo del baño. A mí ponme en la fachada ahí bonito, ¿no? Y lo digo porque muchas veces queremos ser ladrillos que sobresalen,
que quieren toda la atención, que quieren ser el centro de la construcción. Y no, simplemente un ladrillo, el albañil lo toma y ¡zas! Va, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y me gusta porque al final un ladrillo forma parte de algo importante. Tú puedes ver los ladrillos antes de que empiece la construcción y nomás están ahí apilados. Pero cuando se termina la construcción dices, órale, qué padre, qué chido edificio quedó. Pero todo fue formado por un ladrillo y formas parte tú de algo importante, la iglesia. Y todos somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y para terminar, un comentario de John Piper dice, cuando Dios salva a los pecadores y edifica su iglesia, pasando por alto muchos de los privilegios étnicos y llamando a muchos de los marginados, deja claro que no basará su bendición en la raza o en el origen étnico. Dios va a salvar a las personas en una forma que romperá el orgullo de los privilegiados y doblegará el desespero de los marginados. La envidia étnica y arrogancia étnica quedan excluidas. De hecho, en un momento dado veremos que Dios es agresivo en su búsqueda de la diversidad étnica en la iglesia. Nosotros deberíamos serlo también. Y entonces ya no importa si eres griego, si eres güero, si eres blanco, si eres gordito, si eres chaparro, si eres mexicano, si eres lo que te define, lo que te etiqueta. Ya no importa, porque en Cristo Dios nos ha hecho una sola familia. Y creo que hoy podemos tomar esto, ¿no? También, porque hoy en día vemos cómo está así, todo por todos lados. Están los feministas o las feministas, están los que se sienten discriminados. Hoy está el famoso movimiento Black Lives Matter, lo dije bien, Jake, más o menos, dice, problemas de género, de identidad de género, y ¿sabes qué? Todos esos son ladrillos sueltos. Todos esos buscan según unificar a todos, según que todos entremos en todo, pero al final no es cierto. Al final cada quien está en su lado, al final toda esa unión, todo eso es individualismo. Y la iglesia está ahí para algo más importante. Solo a través de Cristo puede haber un pueblo único, puede haber una verdadera unión, puede haber pueblo en paz, puede haber barreras derribadas, sin división, sin enemistad. Y Dios lo llama la iglesia. Y tal vez tú hoy no eres iglesia, pero puedes formar parte de, si simplemente te rindes a Cristo. La humanidad separada de Dios nada puede hacer aunque lo intente. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. La humanidad puede formar parte de algo más grande, único, puede formar parte del edificio que Dios está haciendo, lo que verdaderamente une. Lo que en el futuro todos estemos reunidos en esa nueva Jerusalén en paz. Y lo único que tienes que hacer es que creer en Cristo. ¿Tienes sed? Bebe el agua de vida. Ven a Él. Únete a nosotros. ¿Oramos? Pues Padre bueno y Dios bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque sí lo creo, Dios, sí creo que en ti, Señor, hay paz, que en ti, Señor, hay una verdadera unión, una unión que no se puede separar, donde el fundamento, donde la piedra del ángulo eres tú y el fundamento son tus palabras, Señor, aquellas que diste por medio de los profetas y los apóstoles, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que quites entre nosotros, Señor, enemistades, Señor, si las hay,
Tú en tu voluntad quieres que no las haya porque nos has hecho un pueblo único. Así que ayúdanos, Señor, a convivir, Señor, en la iglesia. Y Dios, también te pido, Señor, que salves, Señor, a aquellos, Señor, que están perdidos, aquellos que siguen por la misma corriente, Señor, que el mundo los lleva. Señor, sálvalos, Señor, llévalos por el camino que es el correcto, que es el bueno, el camino que tú has puesto, Señor, para que nosotros te podamos ver, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor, porque como dije, Dios, es una bendición muy grande, Señor, contar con la iglesia, Señor. Tengo familia, tengo amigos, Señor. He conocido personas, Señor, que han dado mucho, Señor, de ellos para mí. Y creo, Señor, que yo también, Señor, he dado, Señor, para la iglesia, Señor. Pero necesitamos más, Señor. Necesitamos más unidad, Dios. Así que, Padre, gracias, Señor, por tu iglesia amada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga y nos vemos por acá el miércoles.